es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Saludos amigos, bienvenidos en este mes de enero que comienza la jornada de este año. Adelaida Martínez y Yarito Ortiz. Presente. Bienvenido de nuevo, Sí. porque usted, vamos a decir como dicen los padres de uno, se desgaritó y nos dejó sola aquí. Sí, el primer programa para mí de este año, de 16 de enero del año 2026. Pero se nota que vino bien relajadito. Relajado, descansado. ¿verdad? Hoy no ha habido pleito. Yo llegué casi tarde porque tuve una situación de la lluvia y ahí en la casa. No. Y lo vi tranquilito así, Como no me muy peleó jovial. ni nada, así. Qué bueno, hay que mandarlo de vacaciones de vez en Más cuando. a menudo. Ya yo Sí. decidí que la voy a tomar. Ah, qué bueno. muy bien. Sí, muy bien. porque esa cultura nuestra de estar trabajando tanto y nunca, de verdad lo medité, Ujú. y nunca tomarse un espacio para el descanso. Primero, en términos de salud física y en términos de salud El cuerpo se lo mental, reclama a uno. uno lo necesita porque Sí. tú vuelves a incorporarte a la rutina con mayor energía. Así es necesario. Y hablando de energía, este año comenzó con mucha energía en el ámbito de las noticias. Señores, con la desaparición de esa niña en Puerto Plata, Briana No. Henao, de 3 añitos, una situación que han tenido que venir miembros del FBI. Uno se fue por un barranco. Ay, Yo me río, Dios sí, mío, porque yo vi, este hombre sí. cree que en Estados Unidos que está buscando. Pero era como un señor, Aunque- es como un señor ya, ¿verdad? Aunque el vocero de la Policía Nacional Mm, aseguró mm. que, o mejor dicho, desmintió que aunque sí es cierto que uno de los involucrados en la búsqueda de la niña de 3 años cayó, ¿verdad? Tuvo un percance médico, no necesariamente se había tratado de un extranjero de los del FBI. Ah, fue Ay, un Dios criollo. mío. Él Bueno. no dijo exactamente la nacionalidad Ah, bueno. de la gente involucrada en la búsqueda. Sí, pero es muy penoso ese caso porque se parece al del niño. Al de Roldán, Sí. Sí, el niño de... que todavía De La no se Vega. sabe De La nada. Vega. Y los padres de Roldán también se han sumado a reclamar que el 9 FMI meses. también intervenga FBI. y Fondo Monetario Internacional, el FBI también intervenga en esa desaparición. Ujú. Y caramba, son casos como tan que uno se llena como hasta de impotencia a veces. Un niño, una niña, indefensos y como dicen los expertos, generalmente, casi siempre son personas cercanas las que dañan a estos menores o las que negocian para hacer sabrá Dios Sabrá qué. Dios. Pero qué pena. Yarid y yo lo tratábamos desde otro punto de vista la semana pasada, pero el caso sigue latente y sigue trayendo nuevas incertidumbres y preocupaciones. Y cada vez que uno ve una noticia desaparecido, Sí. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Es así. De hecho, hace 9 meses, según dijeron los padres de Roldani, que todavía no han dado con el paradero del niño y ellos hablaban de la desesperación y que ya ellos lo que quieren es saber qué ha pasado con su hijo, que no importa, ellos solamente quieren saber qué pasó, Claro. que le den Para cerrar respuestas Para cerrar exacto, ese para ciclo. cerrar el ciclo. Ujú. Es así.
Bueno, otra noticia muy importante en este comienzo de año, señores, tiene que ver con la catástrofe que pasó en el YESEP, el conocimiento de la audiencia del caso que empezó ahora en enero y fue pospuesto para el mes de marzo. Así es. Una situación en donde murieron 236 personas. A mí me dio, Adelaida y Yarit, señores, a mí me dio una angustia cuando yo vi a una doña con la cabeza llena de canas, llorando a su hijo de 40 y pico de años, llorando y vociferándole cosas a los hermanos Espaillat, porque es muy duro perder un hijo joven que dejó a otros hijos huérfanos. Exacto. Y como este es el país de la maravilla, han pasado 9 meses y no hay un preso, de 236 muertos. Ya A mí pronto me será pueden un decir año. que yo no soy abogado, que yo no soy juez, ni soy ministerio público, que yo no sé de eso, exactamente, pero sí sé de tener justicia y de hablar con el derecho en la mano, no el derecho como estudiar derecho, no, el derecho que tienen los familiares de esos muertos. Eso es una barbaridad. Según las informaciones que han salido en la prensa a propósito de esto que menciona, la audiencia preliminar busca determinar si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a los imputados por la tragedia. Determinar si existen pruebas suficientes. No, porque los que murieron fueron perros. Es muy lamentable. Y lastimosamente uno tiene que, y hay que decirlo, uno tiene que decir que a veces la justicia, con comillas aéreas, funciona de manera efectiva y rápida cuando se trata de los hijos de Machepa, como diría nuestro querido doctor Nieves. Yo vi unas declaraciones de la hermana de Ruby Pérez, nuestro querido merenguero que falleció ahí, indignada. Ella es legisladora, indignada por esta situación, y uno se pone hasta a leer los comentarios y cómo la sociedad misma mira que algunos se quedan callados, los mismos. Bueno, es difícil. Es una situación muy difícil. Ojalá que haya una respuesta como uno la espera, porque lo que pasó aquí, en ese caso del YESEP, ya va a ser un año. Yo, de verdad, en todos estos años de vida que tengo, no había visto una tragedia de tal magnitud. Y debe haber lecciones y debe haber sanciones, porque ahí se perdieron muchas vidas y a escala de dejar a niños huérfanos y todo eso. Lo que el primer juzgado de instrucción del Distrito Nacional decida, cuando lo decida, va a ser el punto de inflexión de la justicia dominicana, si aquí hay justicia. Y no hablo más. Vamos a la pausa, que tenemos a Henry Hebbard, economista, que va a comentar con nosotros, hacer un balance del año 2025 y la perspectiva del año en que estamos. Así es que vamos a la pausa. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Eche de béisbol más reserva, eche de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, eche de béisbol más reserva, eche de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuida con el toro. Prepárate que anotamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el sin más sin freno. Eche de béisbol más reserva, eche de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la
las mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. El día que yo tuve mi accidente, yo iba camino hacia la casa de mi primo. Yo levanté la bicicleta y me caí. Fui a donde Jeffrey y él me llevó a mi casa. Y yo lo vi que llegó el muchacho en una bicicleta con ella de mano. Y yo le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo que me caí. Y mi reacción fue llamar al 911. Cuando Jeffrey llamó al 911, ellos vinieron y me montaron en la camilla. Después me trasladaron al hospital. Yo me siento satisfecho porque llegaron rápido para llegar aquí, que la distancia medio lejos. Llegaron rápido. Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Unidos, salvando vidas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio. Años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora. Y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Transformamos un gran reto de ingeniería en una infraestructura de última generación. La nueva avenida ecológica conecta Jaina y Caucedo, garantizando seguridad y ahorrando tiempo y dinero. Trabajamos 24/7 en tiempo récord para descongestionar Santo Domingo Este y elevar tu calidad de vida. Más movilidad, más plusvalía, más desarrollo. Una promesa más cumplida. Presidencia de la República Dominicana. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Así como cuidas los muebles de tu casa manteniéndolos limpios y ordenados, cuídalos de tu escuela, pues es tu segundo hogar. Lo mismo que es un deber de maestras y maestros cooperar con el cuidado de las aulas. Mientras nosotros en el Ministerio de Educación, a través de infraestructura escolar, nos ocupamos de mejorarlas, dándole mantenimiento, ampliándolas, construyéndolas seguras para que en la escuela te sientas tan bien como en tu casa. Cuidemos juntos la escuela, es tu segundo hogar. ¡El reto es de todos! Infraestructura escolar, mejores escuelas, mejor nación. Como parte de la reforma de modernización del Estado, ADES y Supérate se unieron para crear la nueva Dirección de Desarrollo Social Supérate, una institución moderna, transparente y eficiente, que reúne todos los servicios de protección social en una sola ventanilla. Dirección de Desarrollo Social Supérate, una nueva institución con el mismo compromiso. RANUR, consultores en comunicación estratégica y tecnologías. Es una empresa dedicada a la asesoría.
nuevo con ustedes en esta sección estelar del podcast Reseñas. Adelaida, Yarit y un servidor. Tenemos el honor de recibir en este inicio de año, ¿verdad? Para mí. Así es. A Henry Gebhard, que es economista. Había estado en el programa en el formato anterior, Henry. Año nuevo, formato nuevo. Felicidades a todos ustedes, a todo el equipo y gracias de nuevo por la invitación y felicidades porque aquí están muy bien. Ajá. Se ve que 2026 parece que va a ser mucho mejor que 2025. Ustedes son, esa es la esperanza. Un ejemplo más. Esa es la esperanza, Henry. Qué bueno que así sea. Más relajados en este formato. Yo mismo, Adelaida y Yarit, casi como todo el mundo se queja del año 2025, Henry. Ay, sí. Fue un año como pesado, con dificultades. En términos económicos, ¿cómo tú lo viste? Sí, fue eso, fue como... Mira, el año no fue tan mal como probablemente lo sentimos. Yo creo que hubo un resentido mucho más negativo de lo que fue el año. Está claro que en términos, por ejemplo, de crecimiento económico, que a veces es un poco el indicador sintético, ¿no?, que la gente quiere ver, vamos a terminar, todavía no tenemos el dictamen final, ¿no?, del Banco Central, pero asumiendo que la economía crezca en el mes de diciembre entre 3.5 y 4.5, vamos a cerrar el año entre 2.2 y 2.3. O sea, ya con 11 meses, ya el mes 12, que no es el más fuerte del año, pues ya tú no puedes cambiar mucho la cifra. Entonces estamos creciendo a la mitad de lo que estaba previsto en el presupuesto, estamos creciendo ligeramente por encima de lo que crece la región, pero obvio que en términos de crecimiento fue un año decepcionante. Y por encima de eso yo creo que han habido tantas cosas a nivel internacional como local, en una parte que es directa o indirectamente económica, que eso ha afectado. Mira, vamos a recordar, yo creo que han habido 2 eventos muy negativos para la gente, que le ha afectado mucho en la parte mental, la parte psicológica, que eso afecta a la economía, sí, porque el ser económicos no es un ser racional, la psicología afecta mucho. Yo recuerdo en Brasil, como Lula en algún momento, en su primer mandato, la economía no estaba muy bien. Sí. Y le decía a la gente, mira, si ustedes pensaban que quería comprar un televisor, una estufa, háganlo. O sea, no piensan que, mira, la cosa está mal y entonces ustedes van a provocar que efectivamente la profecía autorrealizable, ¿no? Exacto. La cosa está mal, entonces yo no voy a hacer nada, entonces la cosa termina estando mal. Entonces, 2 eventos, por supuesto, lo que aguó completamente la Semana Santa del año pasado, que fue la tragedia del Jet Set. Sí. Mira, que esto ha sido... Acabamos de hablar de ese tema. Sí, justo estábamos hablando de eso. Yo creo que fue algo y obvio que ahora se está tocando el fondo, ¿no? En la parte legal, la parte judicial, ¿no? Recordemos que eso afectó muchísimo a la gente y eso tuvo un duelo también, colectivo. Con muchísima razón. Y después, a final del año, el tema del SENASA. Sí. Entonces, yo creo que esos han sido eventos que complicaron aún más. Y después, en la parte internacional, por supuesto, a partir del mes de abril, cuando, recordemos que ese fue el Liberation Day, ¿no?, el Día de la Liberación de Estados Unidos, cuando Donald Trump salió con la lista de los aranceles. Sí. Bueno, la lista, no de los aranceles, sino la lista para negociar, para empezar a negociar. Sí. El mundo fue completamente trastornado. En este momento, todas las grandes multilaterales revisan completamente a la baja todo, porque no se sabe, mira, qué va a pasar. Por dicha, fue mucho menos peor de lo que se pensaba. Ha afectado, por supuesto. No necesariamente afectó tan negativamente a un país como República Dominicana, inclusive, viendo ahora un poco de ahí hacia adelante, pues ha dejado probablemente a la República Dominicana una posición de ventaja frente a algunos competidores, porque estamos quedando menos peor que otros, y siempre vamos a albergar la posibilidad, y más en este mundo ahora convulso, porque también
no tocó 2025, pero sí abrió el 2026 con el tema de Venezuela, está el tema de Irán, desembocará en algo con Cuba, en fin, una serie de cosas que hacen ver que la República Dominicana, aunque no creció tanto el año pasado, aunque la inflación terminó un poquito más alta de lo previsto por el tema de la lluvia, que eso nos recordó la vulnerabilidad al tema climático para la República Dominicana, porque la inflación andaba bien prácticamente hasta el mes de septiembre, se empiezan a disparar los precios, lógicamente, de los alimentos por las lluvias de octubre. A pesar de todo eso, yo creo que efectivamente podemos proyectar que en el 2026... El 2026, ya hablamos del 2025. Mucho mejor. Y fíjense que a pesar de esto, fíjense que hay una serie de indicadores que nos muestran que, mira, no estuvo tan mal la economía. Primero, fuera del crecimiento del PIB y de la inflación, un tema que es una buena ilustración del desfase que puede haber a veces entre la percepción y la realidad. El tema del dólar, el tema del tipo de cambio. Pregúntale a la gente le dice, el año pasado fue espantoso. Inclusive algunos decían, que no fue el caso, de que se había perdido el control. Recuerden que en algunos momentos hay gente que hablaban, quizás con un discurso más político que económico, de que el dólar se iba a disparar a 70 pesos por uno. Y finalmente, fíjense, cerramos el año, importante recordarlo, porque hay que hablar de números entre economistas. El tipo de cambio cerró en 63,30. Abrimos el año 2025 en 61,32. ¿Qué quiere decir esto? Que el año 2025, a pesar de la percepción generalizada, la devaluación del peso fue la mitad de lo que fue en el año 2024. Sí, tuvimos un año 2025 difícil en términos económicos. Se percibía que había un estancamiento de la economía, uno lo sentía en la calle. Ya estamos en 2026. Que fue el caso del sector de la construcción. Pero, eso es importante, pero en términos generales, Henry, perdona que te interrumpa, 2026 arranca ya. Sí. ¿Qué esperamos para este 2026 en términos de economía? Bueno, aspiro a que el Banco Mundial tenga razón con sus proyecciones, que yo creo que el mismo Fondo Monetario Internacional, que la semana que viene va a publicar el 19 ya su publicación. Hablan más de 4. Sí, el fondo hablaba más de 4, el Banco Mundial dice 4,5. 4,5 es lo que tenemos en el presupuesto. La realidad es que siempre es más fácil crecer un poquito más después de un año que fue relativamente mediocre. Poco lo que pasó, mira, en el 2024 crecimos 5, después que 2023 había sido 2 puntos y algo. Entonces es más fácil. Por eso yo entiendo que especialmente con algo que llegó muy tarde al juego del 2025, la baja de la tasa de interés, que realmente se vio especialmente en el mes de diciembre. Ya en el mes de diciembre bajó tanto la tasa que abrimos el año 2026 con las tasas a sus niveles más bajos de los pasados 4 años. Entonces, que eso debería de ayudar a recuperar el sector sin el cual no vamos a llegar al 4, que es el sector de la construcción. Eso es fundamental, que ahí puede haber una recuperación que ahí aún más fácil quizás que el resto de la economía, porque 5 trimestres consecutivos con números negativos. Entonces, solamente volver a un nivel normal sin crecer automáticamente te genera un crecimiento. Y el resto hemos visto que los sectores generadores de divisas cerraron el año 2025 con un nivel récord, inclusive hasta sectores que no habían crecido mucho, como el caso de Zona Franca. El mes de diciembre fue tan bueno, que fue el mejor mes de diciembre de toda la historia para el turismo y para las exportaciones, también las de Zona Franca, que logramos terminar en positivo. Inclusive las exportaciones por primera vez a nivel total superaron los 14,000 millones de dólares. Las remesas terminaron en 11,800 millones de dólares. La inversión extranjera, 4,900 millones de dólares. Entonces, los ingresos de turismo van a superar los 11,000 millones de dólares.
tomando en cuenta que diciembre fue el mejor mes de diciembre de toda la pregunta historia. va por ahí, Inclusive para los cruceros recibimos más de 400,000 cruceristas y me da pena, de verdad. No sé de ver que hay gente que está discutiendo ahora, sí, pero mira, eso es mentira, esta cifra, porque toda la gente no se baja del barco. Hágame el favor. Hágame el favor. Y antes, ¿cómo sacaban las cuentas? Claro. Oye, ¿y cómo se está contando en los demás países? Exactamente lo mismo. Hay una cantidad, y fíjese que, mira, si realmente se quisiera engañar con las cifras, entonces no solamente se contarían a los cruceristas, sino también a los tripulantes. Entonces, si contamos los tripulantes, aún más gente que está llegando y no se está contando. Entonces, oye, mira, la gente que se está dedicando a tratar de mostrar que las cosas buenas están malas, yo creo que tienen que empezar a revisarse. Politiquería. Sí, y antes se decía politiquería barata. Ojalá fuera barata, porque eso termina siendo muy costoso. Así es. Porque entonces no reparan que le hacen daño al país y a su propia economía. Sí. Y otros que todavía nos están diciendo así, pero eso no deja nada al país. Señores, ¿dónde estaban ustedes cuando hubo el COVID? ¿Ustedes recuerdan? Cuando de abril a junio del 2020 entró al país 9 turistas. ¿Usted recuerda cómo estaba la economía dominicana? Sin el turismo. Por favor. Entonces, qué bueno, el turismo está viviendo su mejor temporada de invierno de toda la historia. Inclusive, no solamente hemos recuperado el turismo de Estados Unidos, que estuvo bajando durante 9 meses, ya lleva 4 meses consecutivos creciendo, sino que también hasta los mercados europeos, salvo el ruso, por supuesto, están creciendo de nuevo. Así que yo creo que este año 2026 va a ser un año muy bueno y ojalá esté muy bueno a nivel macro, se pueda traducir al nivel del ciudadano de a pie en una mejora, que eso va a empezar, fíjese que en febrero, toca la cuesta de enero. Preguntaba por ahí, Henry. En febrero usted tiene la segunda parte del aumento del salario mínimo del sector privado no sectorizado, 8%. Eso tiene que estar ayudando un poquito a la economía de la gente, ¿no? Además del turismo, ¿qué otros sectores cree usted que van a impulsar la economía en este 2026? Mira, primero entendemos que el primer sector, que es el sector de la construcción, porque por sí solo representa entre 14 y 15% del PIB. Pesa 50% más que el sector turismo. Claro. Es muy significativo en términos de PIB. Pero además de eso, como tiene un efecto multiplicador por lo que se llaman los encadenamientos, ¿no?, con los otros sectores. O sea que si la construcción va bien, la industria va bien, la minería va bien, el transporte, el comercio, etcétera, etcétera. Entonces esperamos que ahí el sector de la construcción empieza, aunque sea recupere el nivel que tenía en el 2024, ya te genera un muy buen crecimiento. 2, lo dijimos, el turismo, los sectores exportadores, esperamos que siga la recuperación. Inversión extranjera también. La inversión extranjera tiene un efecto hacia 2 o 3 años, pero como hace 2 o 3 años atrás estaba creciendo, ya es una inversión que empieza a producir. Y por supuesto el tema de la minería, que yo creo que ya al fin se está empezando a hablar positivamente de la minería en el país, y es muy importante que lo entendamos. Fíjense que el año pasado el fisco terminó recaudando un poquito más de 30,000 millones de pesos, el récord de recaudación por parte de la minería, pero con los precios de hoy, $4,600 la onza de oro. Y no se habla de la plata. Cifras récord. Mira, la plata en un año pasó de $30 a $90. De 30 a 90, se ha triplicado el precio de la plata. Entonces, nosotros anticipamos de que las recaudaciones para este año, tomando en cuenta una producción de 650,000 onzas, muy parecida a la del año pasado, estamos hablando de recaudaciones que van a ser más cerca de 50,000 millones que de 30. ¿Y qué pasa? Que en el presupuesto lo que hay es 30, no 50. Entonces empezamos el año ya con una reserva que ya no es una realidad, porque
En el presupuesto, el precio promedio del oro es $3,400. Estamos empezando el año ya $1,200 por encima de la meta, y en el caso del petróleo hay un presupuesto de subsidio de 8,000 millones de pesos, y prácticamente ya con los precios de hoy, aunque ha subido un poquito el petróleo para alrededor de $60, quiere decir que no solamente queda subsidio para el GLP, pero tan poquito, que estamos hablando 6, 7 pesos por galón, que de seguir bajando un poquito lo del GLP, entonces abre la puerta para lo que sería una muy, pero muy buena noticia para todo el mundo. Yo creo que estamos a la puerta de tener baja en los precios de los combustibles, tanto gasolina como gasoil. Pero para eso tenemos que tener que ya no haya más necesidad de ponerle subsidio al GLP, que de hecho, si no fuera por el caso del GLP, ya estaría bajando un poquito, pero aunque sea un poquito, ya hay el espacio para que baje el precio de gasolina y gasoil. Pero yo entiendo que la posición de las autoridades es, mientras haya que subsidiar, aunque sea un poquito, al GLP, entienden que como hay este costo de este lado, entonces no se van a bajar los demás combustibles. Pero eso puede ser una de las buenas noticias también de este año. Henry, yo quiero volver hacia el 2025 porque ciertamente economistas, colegas tuyos, hablan desde la trinchera independiente o no independiente del tema de cómo el gasto público, el gobierno ha sido un poco parco con el tema de gastar en gasto de capital, de modo que impulsar la empleomanía, impulsar la economía de alguna manera, y eso ¿no será eso un reto de este gobierno de hacer eso en este año? No, de hecho, tú ves algo que yo creo que lo debemos valorar todo como muy positivo. Fíjate que parece que la metodología de ejecución, con el cambio que se acaba de hacer en el tren gubernamental, va en ese sentido de tener una mejor calidad, una mejor rapidez de ejecución. Tú ves que inclusive la mecánica del mismo Consejo de Gobierno ha sido diferente. Exacto. Mesas de trabajo, se han definido las 50 metas que parece que cada 15 días, cada mes se va a ir evaluando cómo debe ser. Porque, fíjese, hay gente que de manera, yo creo, completamente equivocada, consideraba que ya no había tiempo para hacer nada. Señores, el cambio que se hace en el tren gubernamental, por ejemplo, en el equipo económico, el segundo mandato de Luis Abinader son 48 meses. De esos 48 meses, solamente se habían gastado 16. O sea que todavía queda 32 meses, que es mucho tiempo. 32 meses son más de 2 años y medio. Entonces, hay el 2026 completo. El 2026 completo, claro, va a estar muy tocado por el tema político, necesariamente. Pero más el 27. Entonces, tenemos 2 años completos antes del año de las elecciones para que se hagan cosas, que se puedan lograr resultados. Y yo me imagino que eso es la apuesta que se está haciendo. Y en un momento donde la parte internacional, que se ve muy convulsa, no es tan desfavorable para la República Dominicana, como lo vimos. Los precios del oro nos favorecieron, los precios de la plata nos favorecieron, los precios del petróleo a la baja nos han favorecido. Fíjese, mira, en el presupuesto del 2025 se proyectaba $80 el precio del petróleo, terminó promediando $65, $15 menos. Bueno, es muy fácil la matemática. Por cada dólar que baja el barril de petróleo, el país, o sea, no el país, nosotros, nosotros somos el país. Somos nosotros que pagamos la cuenta, no hay una entidad país etérea, ¿no? Son 78 millones de dólares por un pobre dólar que baja el barril de petróleo. Y fíjese, 65 fue el promedio del año pasado. Se proyecta para este año, en el presupuesto, me parece una bola baja, $47. Pero vamos a estar por debajo de 60 en el promedio. Entonces, todo eso nos ayuda. Y finalmente,
Está el tema de Estados Unidos. Entonces, A ver. Venezuela. sí, entonces el tema de Estados Unidos, hay varias elecciones en el continente este año, Colombia, Brasil, pero la más importante para nosotros en República Dominicana es la de Estados Unidos. O sea, no es que se va a elegir un nuevo presidente, pero sí es la elección tan importante de medio término, donde se va a renovar completamente el Congreso, la Cámara de Representantes, y un tercio del Senado. Las mayorías que tiene el Partido Republicano y Donald Trump son muy estrechas. En el caso del Senado, pienso que se puede descartar cambio de mayoría, porque los estados donde va a haber esta renovación son favorables al Partido Republicano, y donde hay riesgo, y más bien hay 2 estados donde se renueva escaños que son demócratas, que pudiesen caer del otro lado. Donde sí hay una posibilidad es en el caso de la Cámara de Representantes. ¿En qué esto puede ser positivo para el país? Muy fácil. Donald Trump va a hacer todo lo que sea posible para ganar esas elecciones. Y ahí ustedes recuerdan lo que decía era Bill Clinton, ¿verdad? Sí. That is the economy stupid, ¿no? Ah, sí. Oye, mire. La economía estúpida. Sí, necesitan Clinton. necesitan buenas noticias en la parte económica. Y mire cómo ya empezó. El bono de vivienda. Bajaron los combustibles. Sí, bajaron los combustibles. En el West Side de la Van Casa a seguir bajando las tasas de interés. Hasta el momento se proyecta 2 recortes. Hay un gobernador, un miembro de la Junta de la Reserva Federal. Claro, él es trumpista. Él habla de bajar 150 puntos, ¿verdad? Que sea como 6 recortes. Eso no lo veo factible. Y ese conflicto entre el jefe de la Reserva Federal y el sometimiento que le ha hecho a nivel de una investigación federal al jefe de la Reserva Federal, valga la redundancia, no genera alguna situación de inestabilidad en la misma tasa. Sí, porque primero, o sea, te dice que en algún momento, bueno, ya le llegó la hora. El cumple ahora en enero. A Jerome Powell. Ahora, de materializarse efectivamente, de confirmarse el caso judicial, curiosamente, eso pudiese atrasar la salida de Jerome Powell. Entonces parece que hay un asunto de nuevo. Recuerden cómo trabaja Donald Trump. Él no entra a una mesa de negociación sin haber jugado muy duro, está feo, antes de sentarse. Entonces ahí, mira, hay una mesa ahora lista para negociar, para que entonces, mira, vete para tu casa, no te van a tocar, ahora mira, déjeme manejarme mis cosas, dile a tus amigos que se quedan en la Reserva Federal que mira, no es como tú dices, sino como yo digo. Entonces, yo apostaría razonablemente a 2 o 3 recortes en la tasa de interés en los Estados Unidos. Hay una primera reunión ahorita, final del mes de enero, en la medida en la cual bajan 2 veces, 3 veces las tasas en Estados Unidos, entonces la Junta Monetaria aquí en República Dominicana tendría la posibilidad de bajar 1 o 2 veces más la tasa. Eso es bueno porque ya finalmente esos recortes que se dieron a partir de septiembre ya han empezado a dar resultado. Y se sabe que cuando la tasa de interés baja, es un respiro muy importante para las empresas y para los hogares de clase media. Que ahí, mire, cuando usted ve el impacto que tiene eso en la mensualidad que usted paga, especialmente en los primeros meses, que cuando tú ves lo que tú pagas para el carro o para el apartamento, los primeros meses no es nada de pago de capital, es 100% el pago de intereses. Entonces, si tu tasa de interés baja de 20 a 18, es un 10% de reducción. Claro. Ahora, si baja de 12 a 10, es 20% de reducción. Todo eso debería de ayudar a movilizar de nuevo un poco el tema del consumo y la inversión. Yo tengo una inquietud, Henry. El tema del intento de implementar una reforma fiscal en el país ha sido fallido. Y ustedes los economistas han dicho
que es necesario. Le quedan 3 años de gobierno, ya empezó a caminar al presidente Luis Abinader. ¿Será posible que este gobierno pueda implementar una reforma fiscal o, de no ser posible, se la dejará al que venga? Mira, tú me hubiese hecho la pregunta en el mes de noviembre, cuando ya todo el mundo estaba de nuevo hablando más favorablemente sobre el tema, te hubiese dicho que sí. Yo creo que ya el espacio está. Lamentablemente hubo el tema de SENASA. Y creo que SENASA, para bien o para mal, complica un poco la discusión de esos temas, porque pudiera dar la impresión de que entonces estamos buscando recursos adicionales para tapar el hoyo de SENASA, y SENASA está mostrando cómo es indispensable para poder justificar una reforma, de que haya un buen control, una buena calidad, una buena administración del gasto público. Ahora, ya estamos en el 2026, está empezando el año. Yo creo que hay otros temas en la palestra, no necesariamente ya SENASA están presentes como lo fue en diciembre. Ojalá sepamos aprovechar como sociedad esta condición única que tiene República Dominicana en toda la región. Paz social, paz política, estabilidad. Que no Pero puede fluir bien la economía sin una reforma fiscal en este periodo. Es que ahí voy. Señores, veamos una cosa. El promedio de crecimiento de los pasados 5 años, vamos a sacar el 2021, un año especial después del 2020, ¿no? El rebote, o sea, del 2022 en adelante, el promedio del crecimiento no llega al 4% ya. Entonces, el presidente Luis Abinader ha planteado algo que me parece muy válido, que pudiese motorizar a todo el mundo, independientemente de la trinchera desde la cual opera, comenta, analiza, ¿no? Que es duplicar el tamaño de la economía dominicana. En lo posible se hablaba de 2036. 2036. Ya, 2036 ya no puede ser. O sea, 2038, 2040, no importa. Pero duplicar el tamaño de la economía dominicana exige no un crecimiento de un 4, no un crecimiento de un 5, que era el crecimiento que antes al cual teníamos derecho, o sea, el crecimiento potencial, sino crecer un 6, un 6.5%. Y señores, no vamos a poder lograr esta tasa de crecimiento sin reformas profundas, y no solamente una reforma fiscal. Entonces tenemos 2 opciones. O lo hacemos ahora, que es el mejor momento, hay buenas condiciones, no estamos en una crisis económica, política o social, o vamos a tener que hacer como en otras ocasiones, en los 90, o como terminan haciendo todos los países de la región, haciendo un ajuste difícil en muy malas condiciones, porque vamos a tener que esperar tener una crisis económica para aceptar que tenemos que hacer reformas. Sería realmente tonto. Es como, mira, esperar que te dé un patatúm para empezar a comprarte para ir al médico o ir al parque a caminar. Yo sé que realmente es lo que pasa, entonces es lo que tenemos entonces que evitar. Y fíjense, mire, pero para eso hay que construir entonces toda una narrativa, y una de las primeras narrativas es que entendamos de que esta vez una reforma fiscal, si bien buscará aumentar los ingresos, no será creando nuevos impuestos o aumentando tasas, sino todo lo contrario. Y que la reforma fiscal debe permitir una mayor transparencia, una menor evasión, una mejor formalización, un apoyo a los sectores productivos, permitir que las pequeñas empresas, las micro y las pequeñas, puedan entrar al mundo formal, pero las tenemos que ayudar. Y recuerden, mire, por más que se criticó, y era criticable, la propuesta de reforma fiscal del 2024, ¿verdad? Pero tenía, dentro de muchas medidas desagradables, tenía una medida que ahora todo el mundo está echando de menos, que era la eliminación del anticipo para las micro, la acomodación del anticipo para las pequeñas empresas,
Y esos son temas que tienen que volver, como por ejemplo, mire, tenemos que ayudar a las empresas micro y pequeñas con el tema del ITEVIS. El hecho de tener que hacer declaraciones mensuales del ITEVIS tiene como consecuencia, me lo dice a mí. Y me lo dice a mí también, y mucha gente que nos está escuchando sabe que estamos hablando. Tú tienes entonces que pagar un ITEVIS que tú no has cobrado. Así y que es. inclusive, ojalá lo vaya a cobrar, que lo pueda cobrar. Porque o lo cobra a los 5 meses. A los 5 meses, a veces incluyendo facturas con entidades del gobierno. Así es. Que entonces... Que tú tienes que estar al día. Que entonces, pagarte ese. Como no te pagaron, entonces tú te atrasaste. Y entonces cuando ya el Estado te puede pagar, te dice no te puedo pagar porque tú no cumples. Pero ven acá. Entonces, eso es lo que se tiene que cambiar. Y lo mismo en el anticipo. La buena noticia es que, fíjese, según los números mágicos del anticipo, que obviamente el fisco necesita, como en todos los demás países, cobrar de manera anticipada. Pero para eso tú tienes las grandes y las medianas empresas que hoy en día representan más del, probablemente el 80% del cobro de los anticipos. Entonces, no vamos a tocar a las grandes y las medianas que tienen condiciones para poder soportar eso. Pero entonces vamos a acomodar a las micro, a las pequeñas, primero que el anticipo no sea sobre la base de lo que tú te ganaste el año pasado, porque mira, tú no sabes, en enero del 2026, tú no sabes si tú vas a ganar dinero al final del año 2026. Entonces, hay espacio para acomodar esas cosas. Y lo otro, del lado del gasto, porque no solamente es un tema de una reforma fiscal, tiene que ver con el lado del gasto, y dentro del gasto, no solamente el gasto de ir eficientizando, que todo eso es importante, pero señores, si no tocamos el tema eléctrico, entonces mira, ya hagamos una reforma fiscal. Oye, ahí solamente en el tema eléctrico, ustedes están hablando de más de 100 mil millones de pesos al año. Fíjense que dentro de las pocas cosas que pudo hacer el Estado de tratar de acomodar el gasto, se eliminaron instituciones. Va a tomar un caso que conozco bien porque hemos estado colaborando ahí. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo se cerró. ¿Usted sabe cuál era el presupuesto de este ministerio? 5 mil millones de pesos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Chele. Claro, 5 mil millones de pesos es mucho. Para nosotros luce mucho. Claro. Pero para lo que estamos aspirando, eso es chévere. Se fusionó con Hacienda. A la hora del cierre, tú tendrás un ahorro quizás de 500 millones de pesos. Es mucho, pero tú lo comparas con lo que tú necesitas y puedes recuperar del sector eléctrico más de 100 mil millones de pesos. Y finalmente, la línea más importante, sin la cual, y también para eso hay que hacer una reforma, el pago de los intereses. Señores, voy a repetir una cifra, yo sé que ha salido mucho, pero es bueno que la sigamos teniendo aquí en la mente. El pago de los intereses en el año 2026 representa 1.000 millones de pesos diario. Cada día, o sea, ¿a qué día estamos hoy? Sí, ¿a qué día estamos hoy? 16. Ok, ya, 16 mil millones de pesos. Más de 3 veces el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Ese es el pago de los intereses. 362 mil millones de pesos en el año 2026. Pago de los intereses solamente. Claro, eso incluye la partida para el Banco Central, pero es una realidad. Existe. Entonces, una reforma tiene que buscar necesariamente a reducir el pago de los intereses y reducir el peso del pago de los intereses, porque el pago de los intereses se lleva 27% de los ingresos en el 2026. Es la razón por la cual, como tú no puedes seguir subiendo más el nivel de déficit fiscal, entonces tu variable de ajuste es el presupuesto de salud y el presupuesto de gasto de capital. Por eso, señores, probablemente no le gusta a mucha gente lo que yo vaya a decir. Mira, a mí no me asusta que se haga una reforma fiscal. A mí me preocuparía que no se hagan las reformas, porque además de la reforma fiscal, tenemos que hablar entonces de la seguridad social, tenemos que hablar del tema eléctrico, del tema laboral,
del tema de la recapitalización del Banco Central, es todo eso. Pero estos son un paquete de reforma para bien, como se hizo, como se logró hace ya más de 30 años atrás, y que llevó a la República Dominicana a crecer con el inconveniente que este crecimiento no le llegaba a todo el mundo, que ahora este paquete de reforma tendrá que buscar aumentar el gasto social, aumentar el gasto de salud y hacer que efectivamente esta vez sí el crecimiento le va a llegar a la gente. Entonces necesitamos garantizar de que haya crecimiento, necesitamos reformas y que las reformas permitan que este crecimiento adicional sea mejor distribuido. Pienso que mientras más nos acerquemos a las elecciones, menos posibilidades de reforma fiscal habrá, porque tienes toda la razón. Los actores políticos no quieren, no le interesa, y no le interesa porque no quieren participar de eso que es necesario. Pero mala apuesta. Claro, mala apuesta. Totalmente. Esa es una mala apuesta, inclusive desde el sector opositor, quizás a quien más le convendría que se hiciera la reforma, doblemente, porque tú puedes pensar, bueno, mira, hay un costo político de hacer una reforma fiscal, entonces mejor que la hagan ahora, porque le puede complicar. Y doblemente ganando, porque si no se hace ahora, quizás a ti mañana, si hoy estamos en una democracia, es la ventaja de la República Dominicana, el que hoy está en la oposición, mañana estará como ha pasado, y qué bien que haya pasado y sin ningún problema. Entonces, el que hoy en día está en la oposición debe estar pensando en una cosa, mira, apostar a no hacer reforma, tú te estás poniendo en una posición arriesgada de que entonces, ¿y cómo estará la economía en el 2028, 2029 si tú llegas, y 2030? Si tú llegas, entonces te va a tocar hacer algo muchísimo más difícil. Entonces, creo que si bien y efectivamente puede haber un costo político en hacer la reforma, el costo político de no hacer la reforma es mucho más pesado, y este costo político no lo estaría pagando solamente el gobierno de turno, lo pagará la oposición y el país. Entonces ahí donde, mire, tratemos de aprovechar y de focalizar las discusiones en buscar consenso sobre los qué de la reforma. Dejemos por fuera las medidas y todo eso, que hay mucho más difícil. Pero por lo menos tratemos de ponernos de acuerdo sobre qué es lo que queremos mejorar, cuánto tiempo nos puede tomar esto, y después naturalmente las medidas podrán aparecer. Eso es mi mejor deseo para el año 2026. Muchísimas gracias, Henry, que nos ha explicado de manera muy franca y clara y llana la situación del año pasado y de este año en términos económicos. Así que muchísimas gracias por la invitación. Les felicito por este paso que han dado, y muestra que, mira, si todo el mundo termina siendo como ustedes, pues mira, el país va a seguir avanzando. Eso es lo bonito de estar, lo bueno de estar aquí en la República Dominicana. Así es. Gracias, Henry. Recordarle a nuestra audiencia que este episodio llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos APAP, porque en APAP tu entrega es tu mayor fortuna, y nuestro contenido está disponible a través de nuestro canal de YouTube Reseñas el Podcast, y también a través de la plataforma del Nuevo Diario el Podcast. Y si van a volar hacia el exterior, utiliza Arayete. También, claro. Una línea dominicana. Sí, una línea dominicana. Pero bien, gracias por estar como cada fin de semana con este espacio, Reseñas, el podcast. Pórtense bien, ¿verdad? Muchas gracias, Henry, por ilustrarnos con los temas económicos del momento y los que nos deparen este 2026. Muchas gracias por la invitación. Esperamos dentro de unas semanas, un mes, ver que efectivamente las buenas disposiciones del 2026 se están materializando, y que sigamos siendo desde fuera, se vea a la República Dominicana como la niña bonita de Latinoamérica. Entonces hay que saber, una cosa es saber llegar, después lograr mantener ese estatus, esa parte ya más difícil. Así es, amén. Feliz resto del fin de semana.